Buenas noches, señoras y señores. El de la España vaciada, como el de la demografía, son grandes problemas de fondo que no es que los políticos no quieran solucionar, sino que es imprescindible que existan para que ellos alcancen sus objetivos, alentando la guerra entre ecologistas, urbanitas y hombres del campo. Hoy vamos a hablarle de uno de esos episodios, el del lobo y los ganaderos, algo que parece de otra época, pero que está más de actualidad que nunca. Y desde nuestra sección desde fuera, recogemos un titular de Infocatólica que dice que el Parlamento canadiense publica un informe sobre el ahorro en gasto médico del Estado gracias a la eutanasia. Un informe del Parlamento canadiense ha revelado que la legalización de la eutanasia ha ahorrado millones de dólares en gastos de atención médica y que una expansión inminente del suicidio asistido legal ahorraría millones más. Y es que el coste de la atención médica de los ancianos en su último año de vida es desproporcionadamente alto, pudiendo llegar hasta el 20% del gasto total. Ahora ya sabemos por qué no quieren ni oír hablar de cuidados paliativos. Porque para ellos el dolor no es más que un recurso argumental para justificar la matanza. Y hablando de justificaciones y de muerte, la lucha entre el lobo y el ganadero, entre los ecologistas urbanitas y la gente del campo. Vamos a verlo. La población de lobo ibérico se extiende por la mitad norte de la península al norte del Duero, particularmente por las regiones de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias, aunque también existen unos pocos ejemplares en Andalucía. Los proyectos de conservación de la especie prevén la repoblación de otras regiones como Extremadura. El crecimiento de su número ha hecho que hayan vuelto a Ávila, Segovia o Madrid. Es también relativamente abundante en Portugal e igualmente en la zona norte del país. Su hábitat son las montañas, los bosques y las estepas de cereales y generalmente constituyen grupos de unos 7 individuos comandados por un macho alfa y su hembra. Depredan sobre jabalíes y ciervos como animales salvajes de mayor tamaño y también sobre ovejas, conejos y ratones y en ocasiones sobre perros y zorros. La población actual es muy difícil de calcular, pero oscila entre 1.500 y 2.500 ejemplares, cuando hace 40 años era apenas una cuarta parte. Dicho aumento se debe tanto a la protección que se le ha dispensado como al abandono rural, extendiéndose por el 12% del territorio nacional. Además, con la entrada en la Unión Europea, España, como único país con población importante de lobos, adoptó la llamada Directiva de Hábitats, manteniendo al animal como especie de caza mayor al norte del Duero y protegiéndolo en el sur. Pero hay zonas en las que el ganadero y el lobo chocan, donde este ataca al ganado e incluso al ser humano. Esto hace que la enemistad entre ambos sea grande. Lo ideal es que se encuentre un modo de compaginar los intereses del ganadero y del lobo, que se eliminen las dos amenazas que tiene el lobo, el furtivismo y los envenenamientos, que su caza sea regulada en función de la densidad de la población lobuna y de las necesidades de control de estas poblaciones, lo que serviría para conservarlas. El lobo muerto por un cazador de trofeos podría valer hasta 5.000 euros, mientras que su exceso daría lugar a una mortandad por el veneno. Además, puede desarrollarse un turismo de observación de animales y que se indemnice a los ganaderos que sufran pérdidas a causa de la proliferación de las poblaciones de lobos. De fondo existe un problema ideológico que enfrenta a los profesionales y científicos de campo junto a las gentes del medio rural con los fundamentalistas del ecologismo urbanita con su edulcorada creencia animalista que pretenden la prohibición de toda caza del lobo. Su labor ha sido la de execrar a ganaderos y a cazadores, figuras superfluas en su opinión, ya que uno de sus propósitos es el de terminar con el consumo de carne. El objetivo final es el de llevar a la creencia de que no se pueden compaginar los intereses de conservacionistas y ganaderos. Algo que parece muy lógico, puesto que, en último análisis, ellos viven del conflicto. Y tenemos aquí en Sino a don Alex Leixay. Muy bienvenido. Bien hallado una vez más, don Fernando. Bueno, tengo que hacer una puntualización porque en el número de lobos que hemos dado en la pieza es una estimación que dan algunos, otros lo elevan casi, lo multiplican por 2, la cantidad de lobos existentes en la península, en España, estaríamos entre 3.000 e incluso algunos hablan de 4.000 si tuviéramos en cuenta los lobos fuera de las manadas. Por lo demás, habrá usted observado que no hemos dicho caza furtiva, sino furtivismo. Efectivamente, el cazador es una persona dentro del sistema, el furtivo es un delincuente. Efectivamente. Bueno, la extensión del lobo por la península en las últimas décadas es un hecho cierto que sitúa al animal hoy lejos de la extinción, felizmente lejos de la extinción. Sí, bueno, el conflicto del lobo, para no extendernos, porque tenemos un tiempo limitado, se pierde en la noche de los tiempos. Para hacer el cuento corto, pues decirle a nuestros espectadores que
El hombre paleolítico cazaba con el lobo como colaborador en la caza, hay registro fósil de eso. Llega el neolítico y el hombre lo que hace es domesticar los animales, los mete en cercados, los engorda, los cría a ojos del lobo y privatiza la carne. Y el lobo, pues, a falta de piezas de caza mayor, le roba la carne al hombre, básicamente a través del cercado, saltando el cercado. Y entonces, pues, empieza la lucha. Esta lucha se ha mantenido a lo largo de todos los siglos, prácticamente en toda la parte holártica, todo lo que es la franja holártica de nuestro planeta, que es donde vive el lobo. El lobo es un animal del frío, básicamente. Y aparte del daño al ganadero, también tiene su leyenda negra atrás con daños a humanos directamente. De lo ¿no? que hablaremos posteriormente. Vale, bueno, pues llega un momento en que esta lucha, en España, el lobo desaparece de toda Europa, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, solamente quedan lobos en Portugal, en España, en Italia, en Rumanía, en el sur de Europa. Desaparece el lobo del resto de los países. En nuestra península, en España en concreto, en los años 70 se llega a atravesar ese llamado por las personas de nuestro sector el cuello biológico, en el que no se contabilizan más allá de 300 ejemplares en toda la península, y aparece como el lobo, hay que recordar que se abate y se caza y se mata como cualquier alimaña, como un zorro, como cualquier animal que haga daño o interfiera en los intereses humanos, ¿no? Digamos, y que no genere beneficios. Años 70 se aprueba la ley de caza, en la que entra como elefante en cacharrería un solo hombre, él contra todos, y pide a las autoridades que se incluya al lobo como trofeo de caza mayor, como pieza de caza mayor, que no sea alimaña. Estamos hablando del doctor Rodríguez de la Fuente. Entra él solo contra todo el mundo y gracias a sus influencias políticas logra que el lobo sea incluido como un macho montés, como un venado, como un gamo, como un muflón. Esto es importantísimo. Esto es básico. Esto es básico. Quedaban menos de casi 300 lobos. Nadie sabe exactamente cuántos, pero por ahí, 300 y pocos. Félix logra que lo incluyan, en vez de ser una alimaña, como pieza de caza, y eso hace que los guardas de todo este país ya no lo persigan con veneno, con estricnina, envenenando nuestros montes, con cepos, prendiendo fuego al monte, con batidas sin misericordia, robando los cachorros de las loberas. No, ahora se le protege porque vale dinero, Claro. como un trofeo más. Y entonces le cuidan al lobo y empieza el lobo a subir de nuevo su población y sanear su población. Un cuello biológico muy estrecho, 300 ejemplares es muy poco. Muy poco. Muy poco. Bueno, entramos en Europa y Europa dice, el lobo está protegido en toda Europa, pero ustedes, los españoles, son de los poquísimos países que tienen una densidad de lobos muy grande. Entonces vamos a hacer una cosa. Al norte del Duero emitimos una directiva, que es la Directiva Hábitats. Al norte del Duero ustedes van a poder gestionar ese lobo. Y al sur, que es donde no hay apenas, del Duero para abajo, queda protegido por ley. Y cada comunidad autónoma gestiona como cree conveniente. Unos subastan precintos y se caza de manera deportiva, y en otros es la propia guardería, los propios agentes forestales los que matan a los lobos, porque el lobo hay que gestionarlo. O sea, no se puede permitir que todas las camadas salgan adelante, porque entonces la ganadería en extensivo acabaría. O sea, el lobo es incompatible con la ganadería en extensivo. Absolutamente. Esa es la realidad. Félix, en un programa antológico suyo, el doctor Rodríguez de la Fuente, dice que el lobo viva donde pueda y deba vivir. O sea, no en todos los sitios. Y allí donde se caza está el grueso del porcentaje abrumador de lobos de este país. Estamos hablando de más de 250 manadas al norte del río Duero.
Y las manadas, cada una de ellas está compuesto por unos 7 individuos, con lo cual podemos hacer un cálculo del total de lobos en función del número de manadas. Sí, el último censo es del año 2016, del doctor Sáez de Buruaga, Mario Sáez de Buruaga, censo oficial del gobierno, que llevó muchos años colaborando con todos los agentes medioambientales de este país, guardas de cotos, en fin, un trabajo exhaustivo. Dio 297 manadas. Las manadas en España no son como en Canadá o en Rusia, que esos grandes clanes invernales, que son muchas familias juntas, ¿no?, para atacar a las manadas de caribús. Aquí son clanes unifamiliares, que es la pareja reproductora. Ya lo de macho alfa no se estila decirlo, es la pareja reproductora, la pareja alfa, podríamos decir en este caso, los cachorros inmaduros de la temporada anterior y los del año presente, ¿no? Hay estimaciones entre 6, se llega a hablar de hasta 10 en algunos casos, depende de la abundancia de caza, y esos cachorros inmaduros poco a poco se van emancipando. Cuando llegan a la madurez sexual, pues los machos antes, porque los echa el macho dominante, y las hembras después, que siguen a la madre, hasta que despiertan sexualmente, y entonces ya, como no se pueden reproducir, pues también van fuera. Esos son los lobos solitarios, los lobos errantes, que están buscando una pareja y un nuevo feudo donde asentarse y formar otro clan. Y esos son los lobos que más daño hacen al ganado, porque no tienen la cobertura, el paraguas de la manada para matar un cochino, un venado, y entonces tienen que matar piezas más pequeñas como una oveja, un potro, una cabra, y ese es el problema. Y toda esa población itinerante de lobos subadultos, los científicos, los naturalistas, los que emiten estos censos oficiales, están muy presionados, tienen miedo, hay miedo a contar toda la verdad, y entonces estos no los incluyen. Vale. Solo incluyen los clanes que están localizados en sitios concretos, mediante marcas de muchos tipos, etcétera. Incluso hay un sistema que los coros de lobos pueden grabarse y discriminar cuántos adultos y cuántos subadultos hay en el coro y saber cuántos ejemplares tiene la manada. Pero todos estos errantes, como digo, nadie se atreve a decirlos. Entonces, está más cerca de los 4.000, como usted decía, don Fernando, que de los 3.000 o casi 3.000 que oficialmente se cuentan. Bueno, está bien saber que no se denomina así, macho alfa, que eso se lo podemos aplicar a algunos dirigentes de cierto partido político. Pero, en fin, bueno, la caza del lobo regulada legalmente sería una forma de conservarlo en los sitios donde la población de lobos, por ser excesivamente abundante, es igualmente aniquilada por el sobrante, para entendernos, por las administraciones, porque estaríamos en el caso que usted comentaba hace un momento, es decir, al considerarlo como caza de trofeo, estaría dejando dinero, en torno, ha llegado a valer casi unos 5.000 euros, ahora parece que está en una cifra menor, pero en cualquier caso está generando dinero, mientras que si hay que matarlo porque hay una abundancia de lobos en una determinada zona, eso le cuesta dinero a la administración. Sería una forma de revalorizar y de rentabilizarlo en todo caso, porque el fin iba a ser el mismo, la muerte de esos ejemplares. Sí, la prueba la tenemos al norte del Duero, donde se ha cazado siempre. Claro. Ahí es donde está el grueso de la población. Eso es. Mientras que al sur, donde está protegido y no se gestiona de ninguna manera, no hay lobos. O sea, donde se cazan las cosas, se conservan. El lobo incluido. O sea, el lobo, bien lo gestione la administración, la comunidad autónoma correspondiente con sus agentes medioambientales, o bien subastando los precintos, como se hace en otras comunidades, que cada cazador paga, pues, efectivamente han llegado a valer hasta 5.000 y 6.000 euros esos precintos, que generan riqueza y que se reinvierte en el propio campo, pues la única manera de conservarlo es esa, porque el tema tabú aquí es la muerte del lobo. La palabra matar lobos parece que está, en fin, es políticamente incorrecto, y entonces cualquiera que la defienda, aunque sea una eminencia científica en este campo, un estudioso de los lobos, automáticamente es estigmatizado, le ponen la estrella amarilla aquí y ad hominem, y como hace siempre la progresía, porque este tema de la defensa del lobo es de la izquierda, hay que decirlo. Es decir, ellos han politizado este tema, porque como otros tantos, como la caza, los toros, etcétera, porque les interesa, viven de este conflicto como se ha vivido de otros conflictos anteriores, y esto les genera un medio de vida. Entonces quieren alargarlo en el tiempo. Antes vivían del lince. Sí, cierto. La teta del lince se les acabó. Ya hay muchos linces, de hecho se atropellan muchos en las carreteras. ¿Por qué? Porque hay muchos.
Entonces, como ya desde Europa no llega dinerito para el lince, ahora se agarran todos a la teta del lobo. Los que ya vivían del lobo y los que se han apuntado al carro recientemente. Todos estos viven de la teta del lobo y quieren su silloncito en el Parlamento. Hasta ahí llegamos. Entonces, el conflicto les viene muy bien para vivir ellos del cuento. Así de claro. Entonces, esto de que se pueda cazar o no cazar va entroncado caza sí, caza no. Si uno deja que se gestionen las cosas normalmente, evidentemente se crea una conservación que a ellos no les interesa, porque esa conservación no es de la que ellos viven. Ellos viven del turismo de avistamiento, del fotógrafo, de todas que están muy bien, es decir, que no son incompatibles con la caza. Pueden vivir tanto los fotógrafos naturalistas, las casas rurales, todo esto, con los que cazan lobos. Bueno, cazan en general, incluido el lobo, ¿no? Si alguien caza y ha comprado un precinto de lobo, pues tiene toda esa temporada que está abierta a la veda para matar ese lobo, ha comprado ese derecho. Si no, lo va a matar la guardería igualmente. Claro. Es decir, si él no hace uso, el dueño de ese precinto, de su derecho de matar al lobo, viene la comunidad autónoma, la Agencia de Medio Ambiente, y mata a ese lobo, porque no puede haber más lobos de los que el suelo admite. Es decir, tiene que haber menos depredadores que herbívoros. Evidentemente, ¿no? Si no, la pirámide no funciona. Entonces, la prueba está ahí. Donde se han cazado los lobos siempre, eternamente, al norte del Duero, ahí la población florece. Es un animal en franca expansión, está incluso goteando la población hacia el sur del Duero. Es un animal que no corre peligro de extinción como te venden abiertamente. Es una falacia, una mentira que se cree cualquier persona que en fin, lo dice la tele y alguien se lo cree. No, no es así, es totalmente falso. El que está en peligro de extinción es el pastor, es el ganadero, es el hombre del campo, el que se va de España y deja la España rural vacía. No hay... Mira, en Picos de Europa, el queso gamoneo del puerto ha desaparecido. Solamente puedes comprar queso gamoneo, pero ya no en el puerto, del que se elabora en los valles, porque los ganaderos que tenían esas cabras, esos animales que daban esa leche, ya no están. Porque los lobos se comen todas las cabras y todas las ovejas, y nadie le da un duro a esos ganaderos para compensar las pérdidas. Entonces les acusan a los ganaderos, les tachan de ganaduros, de que mienten, de que las cabezas que han matado los lobos no son ciertas, que hacen fraude en el inventario de las cabezas muertas, etc. Y crean un conflicto político que en las televisiones y en los medios viene muy bien. Es decir, la España urbanita contra la España rural. O sea, que formaría parte de ese combate que hay planteado por parte de los urbanitas contra el campo, porque hay un designio de acabar con el campo. El lobo es una cabeza de turco más, como tantas otras, en esta lucha entre el campo y la ciudad que alguien ha querido hacer artificialmente, que no tendría por qué existir esta lucha entre el campo y la ciudad. Entonces, el lobo es una cabeza de turco más, pero ciertamente el lobo tiene que ser gestionado, y la única manera de gestionarlo y que cree riqueza y que no paguemos, porque ellos quieren, fíjate, quieren que desde Europa a los ganaderos que están en zonas loberas, Europa les pague, claro, siempre disparan con pólvora ajena, ¿no? Claro. Les pague un dinero adelantado, ¿vale?, para que cubra todas las cabezas posibles de ganado que mueran a manos de los lobos, y entonces así ellos ya no puedan protestar. Quieren que Europa nos pague eso y que se quede así, en vez de pagar indemnizaciones a posteriori, ¿no?, que llegan tarde, mal y nunca. Claro, con el dinero de todos los europeos, no vamos a darle aquí. Así es. ¿Hay furtivismo del lobo? Sí, sí hay furtivismo. Pero hay más furtivismo en las zonas donde está protegido que en las zonas donde se gestiona. Mira, o sea, en el sur, en Andalucía. No, me refiero en Portugal. Ah, en Portugal. Nos venden, yo tengo que decirlo aquí, no voy a dar nombres, pero lo voy a decir aquí, creo que es la primera vez que se dice en un medio generalista. Uno de los máximos estudiosos del lobo en Portugal, en unas jornadas loberas a las que yo he estado asistiendo durante años en Galicia, en Santa Comba concretamente, expuso en una ponencia cómo era la mentira que decían los que viven del lobo aquí, de que los lobos portugueses pasaban la frontera y en Zamora se les daba garrotazo.
¿no? Los pobres lobos que estaban protegidos en Portugal y que pasaban aquí los españoles furtivos los matábamos. Los tenía todos con su collar, con GPS, todo el mapa de rastreo. Bueno, la ponencia fue tremenda, impresionante, y demostró con pruebas gráficas y científicas que era al revés. Los lobos pasaban de España a Portugal y en Portugal morían. Y pidió perdón públicamente este hombre porque sus compatriotas portugueses estaban matando los lobos de los españoles, así, tal cual. Este hombre fue estigmatizado, este hombre fue amenazado. Le dijeron que le iban a echar de su trabajo. Es el máximo entendido en lobos en Portugal. En Portugal quedan unos 400 lobos. Según nos vende estos que viven del lobo, protegido desde la revolución de los claveles, ¿no? Que se protegió mucho más tarde, pero ellos lo venden así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que allí no vale dinero, allí no se caza. Entonces allí hay un furtivismo tremendo. Lobo que se ve, lobo que desaparece, por la mañana no está. Tal cual. Como en Italia, que te los cuelgan de las señales de tráfico, o sea, igual, lo mismo. En Francia no había lobos, desaparecieron a principios del siglo XX. Hace poco han venido colonizando, bien, de Polonia, desde Italia, y han colonizado parte de Francia. Bueno, al principio carteles de welcome, como la sábana que tenía Carmena en el ayuntamiento, welcome refugees y tal. Bueno, han pasado unos años, han empezado a morir cabezas de ganado. Ya los franceses no son como los españoles, se las gastan mucho peor. Y ahora ya están empezando a decir, lobo fuera. Lobo fuera, porque aquí hay que poner una solución. O sea, en España es tema tabú, los franceses no se casan con nadie. O sea, que el sitio donde más regulado y mejor sería en España. Sí, sí, por supuesto. De Europa sí. Es el país que más lobos tiene y es el país, además es una especie endémica de aquí, el Canis lupus signatus, solamente vive aquí en los Pirineos, de los Pirineos para abajo, quiero decir. Y el ejemplo de gestión es modélico. O sea, el mundo entero ve cómo la población de lobos en este país crece. Crece tanto que ya ni siquiera caben en el norte. O sea, el problema es que las poblaciones crecen y hay que gestionarlas. Pasa lo mismo que con los tigres en la India. En la India los tigres crecen dentro de reservas, de parques nacionales. El tigre necesita unos territorios para cazar. Pues cuando ya no caben dentro de los parques los tigres, se salen fuera de los parques. Evidente, porque ya no caben. Claro. ¿Qué ocurre fuera de los parques? Pues que ya no hay la abundancia de ciervos, chitales, sambares, munyaks y todo lo que hay en la India para comer los tigres. ¿Y qué se encuentran? El pastor con sus búfalos, con sus vacas, empiezan a comerse las cabezas de ganado, el pastor les hace frente, y llega un día que dicen, pastor fuera, y se comen al pastor. Bueno, es un hecho conocido, el de la caza de este tipo de animales, leones, leopardos incluso, por supuesto tigres. La caza de seres humanos. No tendría que extrañarnos tanto que el lobo tuviera las mismas actividades, por decirlo así, pero es algo de lo que hablaremos en la segunda parte del programa, que vamos a hablar de los ataques de los lobos y vamos a hablar de la interacción con la ganadería y con el ser humano en general, que es una larga historia porque hemos convivido con el lobo e indudablemente a veces también contra el lobo, de la misma manera que el lobo contra el ser humano, ¿no? Nos vamos ahora un momento a nuestro espacio de la hemeroteca y en la segunda parte volvemos con esto. En nuestro espacio de la hemeroteca viene de la mano de OK Diario, que nos dice el titular: Sánchez destinará más de un tercio del rescate de la Unión Europea a inversión verde y al coche eléctrico. Más de un tercio de lo que Europa entregue a fondo perdido va a inversión verde y a inversión digital. Impondrá, mientras tanto, según estaba planeado, subidas al diésel. Parece que se congelan por el momento, ya veremos. No olvidemos que es el vehículo que utilizan la mayoría de autónomos y las rentas más bajas. En fin, envuelta en una retórica demagógica, la acción de este gobierno está dirigida a satisfacer el designio de los poderosos y multimillonarios del mundo. Y mientras usted no puede abrir su negocio, y mientras ve cómo se precariza su futuro y su presente, y mientras siente usted la zozobra por ese empleo que no sabe cuánto le durará, y mientras a usted no le llega el salario para mantenerse y mantener a los suyos, Pedro Sánchez se gasta lo que le entregan para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias es una agenda para que usted pueda abrir su negocio, para que pueda conservar el empleo, para que sus hijos tengan un futuro. ¿Sabe usted en qué va a invertir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ese dinero? En que en España haya 250.000 vehículos eléctricos en 2023
2023 y 5 millones en 2030. Lo que supondrá, además, para usted, a quien previamente han arruinado, un mayor gasto hasta disuadirle de emplear el coche. Eso es lo que están haciendo Pedro y Pablo. Una agenda para ricos que va a pagar usted. El lobo y el ganadero, ya lo hemos dicho, deben convivir y la mejor manera no es que se impongan una serie de políticas por parte de fanáticos autotitulados ecologistas. Dar una versión irreal de lo que es el lobo no ayuda. Vamos a plantearlo en términos realistas y seguro que hay soluciones, aunque parece que hay quien vive de que no las haya. Aunque no faltan ecologistas que lo niegan, los carnívoros tienen en mayor o menor medida al ser humano como presa. A lo largo de la historia no han faltado ejemplos. Conocidos son los leones de Tsavo en Kenia, una pareja que mató a varias docenas de trabajadores del ferrocarril antes de ser cazados, pero que en modo alguno han sido los únicos. Las historias de tigres asesinos son muy conocidas en la India y tampoco faltan las de leopardos tanto en Asia como en África. Habiendo desarrollado los carnívoros felinos esta tendencia, aunque sea esporádica, no hay ninguna razón para que no lo hagan también los carnívoros cánidos. Y de hecho, existen numerosos testimonios al respecto. Las razones en el primer caso están seguramente relacionadas con la pérdida de facultades para la caza y la facilidad de abatir seres humanos. En el segundo, con las dificultades naturales o la ocupación de espacios por parte del ser humano o simplemente el hambre. Y aunque se ha aprovechado para culpar al lobo hasta de crímenes cometidos por humanos, lo cierto es que están acreditados numerosos ataques a humanos. La infección por rabia o el estar herido pueden ser los detonantes, así como el destete o la llamada manada invernal que baja por hambre entre noviembre y marzo desde el monte al hábitat humano. Cuando este es, además, disperso, el peligro es máximo. El ser humano domesticó al lobo hace miles de años y lo convirtió en perro. Lo utilizó para defenderse de otros lobos salvajes, sobre todo una vez llegado al Neolítico cuando tenía que defender sus ganados. Empezó entonces a utilizar grandes trampas y a organizar batidas para exterminarlo. En Inglaterra se dio la orden de aniquilarlo en el siglo XIII y la piel de lobo llegó a ser autorizada como moneda de pago. En 1450 una gran manada de lobos atacó París, matando a 40 personas. En Europa occidental desapareció casi por completo en el siglo XIX y Francia declaró el lobo extinguido en 1939. Solo quedó en el sur de Europa, en España, Italia, Portugal o Rumanía. En el este y en el norte de Europa, los lobos siguen formando parte de la fauna. Un gran número de víctimas son niños que en la Europa rural y preindustrial desempeñaban el papel de pastores. El temor al lobo estaba muy extendido. En el Camino de Santiago abundan las iglesias en las que puede verse los canecillos, capiteles que representan cabezas de lobo de cuyas fauces caen extremidades y cráneos humanos. En los siglos posteriores el hombre fue imponiéndose, pero nunca ha cesado del todo la amenaza del lobo. Bueno, son bien conocidas fuera de España son bien conocidos los episodios de ataques de felinos a seres humanos. Hemos citado en el vídeo la célebre pareja de leones de Tsavo, de la cual se ha hecho incluso una película hace unos años, pero los leones man-eaters, comedores de personas, los tigres, como digo, y los leopardos son muy frecuentes y nadie ignora esto. Lo puntualizo y lo digo, don Alex, por lo que hablaremos a continuación de ese, vamos a llamarle así, ya que la palabreja está de moda, negacionismo de quienes no quieren aceptar que hay ataques de lobos a personas. Pero vamos con el hecho de esos ataques de leones, tigres y leopardos a seres humanos. Bueno, don Fernando, le tengo que decir a usted que transita una senda pantanosa con este tema. Este es un tema tabú, negacionismo puro y duro. Pero antes de meterle el diente a esto, dejar claro que el movimiento ecologista a día de hoy lo que pretende es la protección del lobo en todo el territorio español, y eso equivaldría a que desapareciera la especie porque volverían los venenos. O sea, si a alguien lo dejan en la ruina, se toma la justicia por su mano. Entonces volvería el fuego al monte, volverían los cepos, la estricnina, todo lo que conseguimos erradicar con esta política que hemos llevado hasta ahora, modélica, volvería. En cuanto a lo que usted me pregunta sobre los devoradores de hombres, lo que yo voy a decir ahora seguramente va a levantar sarpullidos, incluso entre conocidos míos y entre toda la casta ecologista de este país.
Se han citado leones, leopardos, y puedo citar más, hienas, osos polares, sí, desde luego. Tiburones, en fin, o sea, animales que coman personas, tanto accidentalmente como normalmente. El oso polar tiene al hombre en su dieta. Y no solo el oso polar, le voy a decir más, el chimpancé también. Sí, señor. Bueno, pues son numerosos los casos de niños robados por chimpancés en África y devorados por los chimpancés. Sí. Los chimpancés cazan otros monos, además. Sí. Bien, esto que voy a decir, como digo, va a sentar muy mal, pero el lobo, como especie, es seguramente el animal que más humanos ha matado a lo largo de la historia por diferentes causas. Y esas causas pueden ser rabia, lobas recién paridas en verano tras el destete, bajada de las manadas en los inviernos rigurosos de las montañas a los valles, y también la abundancia de carroña humana que habrán enseñado a esos lobos a comer personas, ¿no? Que entronca con los devoradores clásicos, es decir, un devorador de hombres, bien sea león, tigre, leopardo, no nace como devorador de hombres, a no ser que se dé la circunstancia de que nazca dentro de un clan especializado en comer personas, como fue el clásico de los leones de Enjombe, que se comieron miles de personas y que los guardas tardaron, los rangers, años y años tuvieron que estar matando leones hasta erradicarlos de aquella zona. No solamente están los leones del Savo, sino el león de Kima, el Kima Killer, está el Corbett. Escribió 6 libros, Jim Corbett, 6 libros antológicos, y en el primero de ellos, Los devoradores de Kumaon, cita la historia de la tigresa de Champawat. La tigresa de Champawat fue posiblemente el animal que más humanos, como un solo individuo, se haya comido en la historia. 432 personas. Tremendo. 200 en Nepal. Y cuando ya lo tenían cercada en Nepal, atravesó la frontera, llegó a India, a las estribaciones del Himalaya, y allí se logró comer 232 personas más. Jim Corbett le dio caza en una odisea. Uno la lee y realmente impresiona que a pie, no a lomos de un elefante, a pie, él solo, sin perro, él solo y casi de noche, lograra dar muerte a la tigresa de Champawat, y cuando logró abatirla, que prácticamente él pensaba que en fin, echó 3 proyectiles al bolsillo pensando que le iban a sobrar, y al final casi la tiene que matar con el cuchillo. O sea, fue una cosa terrible. Bueno, se había comido a una niña. Cuando la mató, devolvió los dedos de la niña, los regurgitó de la boca, o sea, fue una cosa terrible. 432 humanos. El leopardo de Rudraprayag, 125 personas. Se debatió su caso incluso en la Cámara de los Lores. La tigresa de Tak, el tigre del templo, un montón de animales en una época muy rural que sigue existiendo a día de hoy en la India. Sí, claro. Siguen dándose casos de leopardos que entran en las ciudades. El leopardo de Rudraprayag entraba por la noche en las aldeas y desde el tejado se metía y sacaba a la gente de la cama durmiendo. O sea, una cosa realmente que, en fin, difícil de creer. Bueno, pues todos estos casos han sido normalmente por animales impedidos para la caza de sus presas naturales. Algo ha pasado, o bien tenían un tiro de un cazador anterior, una caries, como se demostró que tenían los leones del Savo a posteriori, que le faltaban piezas dentales. Siempre hay algo de un animal viejo que impide cazar y que fortuitamente se encuentra con una carroña y aprende a comer carne humana porque es más tierna, es más dulce, es sangre igual de caliente, pero más fácil de matar, de desgarrar, y nace un devorador de hombres, ¿no? ¿Y con el lobo pasa también por otras razones? Ya digo, puede ser rabia, la mitad de los casos son por rabia. Las lobas recién paridas en el destete necesitan dar de comer a los cachorros y se van a lo fácil. En los inviernos rigurosos bajan de las montañas, y esto de la carroña. Se cuentan no por cientos, se cuentan por miles las personas atacadas y devoradas por lobos en toda Europa y Norteamérica. No digo cientos, repito, por miles. En 300 años en Francia se calcularon 3.096 muertes. 3.096 en Francia. Solo en Francia. Solo en Francia. En Rusia
Se han calculado en los últimos años, desde que hay estadísticas, ¿no? En Rusia, 1.500 personas, 1.500 y pico personas muertas. En las repúblicas bálticas, otro tanto. En Escandinavia, otro tanto. En la India, miles de personas. Y eso que el lobo indio es un lobo muy pequeño y casi hoy en día extinto, pariente del lobo iraní, que también en Persia también hay ataques. Es decir, hay un montón de... Tengo los datos aquí, pero sería imposible desglosarlos todos. Está todo documentado. No, está acreditadísimo, además. Pero estos lo niegan siempre, sistemáticamente. Sistemáticamente. Tú los oyes hablar y te niegan que el lobo sea capaz de matar a una persona. No, eso es imposible. Al ganado sí, pero lo demás son leyendas, son cuentos, son... bien es cierto, porque nos van a atizar por este programa, bien es cierto que estamos hablando, en España en concreto, de otra época. No había luz eléctrica. Sin duda. Una España rural, con pueblos llenos de monturas, de caballerías, que son comida para el lobo, caminos sin asfaltar, en fin... Perros por todos los lados en los pueblos, que el bocado más apetecido para el lobo es el perro. Claro. De hecho, los lobos están matando todos los años varios perros en este país, perros de caza, todos los años. Bueno, en España en concreto, normalmente se citan 3 o 4 casos, pero hay más de una veintena de casos documentados de ataques y de muertes en nuestro país. Uno de los más comentados es el de la famosa madada invernal en Zamora. 2 guardias civiles en pleno invierno. Historia tremenda. Sí, que dicen que es leyenda. No, está documentado. Incluso en enciclopedias de historia natural, en recortes de prensa de la época. O sea, está documentado. 2 guardias civiles aparecen en el monte, en la nieve, muertos y rodeados de 5 lobos muertos. Aparecen los guardias civiles con las bayonetas caladas. Hay que recordar que eran armas de un solo tiro, de avancarga. Sí. Algo tuvo que pasar allí tremendo, la manada tuvo que ser más grande y lograron matar a 5 antes de que los mataran a ellos. 2 guardias civiles, no un pastorcillo. De los de antes. De los de antes. Sí. Están los casos de Vimianzo. Durante varios años, 1957 al 59, me parece recordar, yo incluso entrevisté para televisión a uno de los que asistió al último niño fallecido, que normalmente suelen ser niños pequeños. Sí. Niños pequeños. La loba de Chantada, que era una loba rabiosa que mató a un montón de personas también, en Galicia. Galicia es el territorio de España seguramente más azotado por estos casos, pero ha habido casos en Segovia, ha habido casos en Sierra Morena, y el más famoso de todos, la loba de Errante, años 74 me parece recordar, en San Ciprián de Viñas. La loba de Errante logra matar a 3 niños, me parece que eran 3 niños, lo tengo aquí, pero por no perder el tiempo en mirarlo, 2 o 3 niños, con testigos, en una época en la que los padres iban a la era y dejaban a los niños en una esquina, en una jaula antilobos. O sea, esto está así. Tenían conciencia de lo que podía pasar. Bueno, el problema está registrado incluso en el famoso Codex Calistinus, en el cual se dice que en el siglo XII un peregrino fue muerto por los lobos en Bercianes del Camino, entre Sahagún y Mansilla, me parece recordar que era, y todos los peregrinos de aquel tiempo, cuando llegaban a Triascastelo, se armaban de palos y de piedras para pasar todo el trozo más negro del camino, ¿no? Claro. Hasta que llegaban a un punto en que ya soltaban la defensa, ¿no? Esto viene de antiguo, o sea, los lobos, o sea, el que niegue esto está totalmente documentado. Y la loba de Errante que se come a estos niños, es identificada por los padres porque están allí en la era y ven cómo la loba se lleva a los niños, una loba en verano, siempre en verano, son lobas paridas, recién paridas, y la identifican porque lleva un collar de borra que no ha mudado. Y es un lobo perfectamente identificable porque tiene como un collar blanco aquí de lana, que no ha mudado. Bueno, hay un paroxismo y una histeria tremenda en la prensa de la época. Se matan muchísimos lobos, todos los tramperos de la zona, limañeros, un desastre. Lo mismo que pasó en París cuando aparece la bestia de Gévaudan, que masacraron toda la población de lobos francesa prácticamente. Bueno, pues lo mismo.
y hasta que llega Pepe el de Fresneda, un alimañero de la reserva del Saja, que logra envenenar con estricnina a la loba. Hay fotografías de la loba, están los partes, están los informes, se ve que es la loba que tiene el collar y aún así lo niegan y dicen, no, fueron perros, fueron tal, no, eso no existió, que se lo digan a los padres. Pues sí, que se lo digan a los padres, don Alex. Volveremos sobre este tema porque verdaderamente da mucho de sí y mucho me temo además que vaya a darlo más. Usted ya me entiende. Nos vamos por hoy. Muchas gracias, don Alex, por supuesto, con la frase del día, que dice: de la oveja mansa vive el lobo, y la firma Alexander Solzhenitsyn. Muy buenas noches.